Muy buen día, compañeros. Como ya sabrán, estamos dándole continuidad a lo que son las clases, situaciones básicas que a nosotros nos compete para poder comprender perfectamente lo que es el sistema nervioso, ya que estamos empezando con cuestiones básicas, pero que son de vital importancia para poder poner en práctica los conocimientos una vez entramos en contexto real con el funcionamiento del sistema nervioso, ya integrando los conocimientos bases. Anteriormente les han hablado un poco sobre la relación que tiene que ver sobre los potenciales de acción, con relación también a lo que es el funcionamiento del músculo esquelético, el músculo cardíaco, si no me equivoco. Y ahora lo que vamos a tratar de comprender es lo que confiere a la base del sistema nervioso, que es con relación a la sinapsis, que es todo lo que está involucrado dentro de este, sus neurotransmisores, cómo se da, cuáles son sus mecanismos, cuáles son los componentes del mismo, la importancia que radica no solo en el conocimiento del cuerpo humano con base al sistema nervioso, sino más bien a entender un poco sobre algunas dianas farmacológicas, porque es muy importante cuestiones como esas, y entender alguna relación que tienen con algunas enfermedades, como el tétano y botulismo, que vamos a ver un poco más adelante. Bien, con respecto a esta clase que se refiere a la sinapsis, estará mi compañera Milagro Guadalupe Castellano, dándoles la segunda parte del mismo tema, con relación a los neurotransmisores, la liberación de los mismos y su actuar en el sistema nervioso. Bien, mi nombre es Jeremías Hernández Peña, ambos somos externos, estudiantes de cuarto año, y continuaremos con relación a estos temas. Bien, en primer lugar vamos a entender un poco sobre qué es una sinapsis y sus componentes, pero es de entender perfectamente el concepto de sinapsis. Y es que en el libro lo pueden encontrar como es un sitio donde se transmite información de una célula a otra. Puede ser una neurona, una célula muscular o una célula ganglionar. Realmente lo que está tratando de explicarnos es que las sinapsis van a ser un conjunto de componentes que van a tener como finalidad transmitir una información, sea esta información para poder ejercer una actuación, por ejemplo, en el caso de las células ganglionares, donde se da las instrucciones para que pueda ésta liberar lo que ella le compete, depende de la situación por la que estemos hablando del ganglio en específico, o también puede ser para una célula muscular que, como pudieron ver y estudiar anteriormente con referencia al músculo esquelético, que confiere a un movimiento, a una fuerza que éste tiene que ejercer, y lo mismo va a ocurrir cuando se da de una célula a otra, en este caso de las neuronas, que es como llamaremos específicamente la célula del sistema nervioso. Estas cuestiones o este concepto de sinapsis realmente se basa en una comunicación que se tiene el sistema nervioso tanto del exterior como transmitirlo desde el interior para dar una respuesta al exterior. Es decir, técnicamente la sinapsis se está basando en poder transmitir la información del exterior, por ejemplo, el calor, el frío, las sensaciones cuando nosotros tocamos o percibimos algo, pueda ser interpretada dentro del sistema nervioso, específicamente en el encéfalo, y poder darle respuesta al mismo, lo cual se basa siempre con una sinapsis. Es decir, estamos comunicándonos y es la forma en que nuestro cuerpo permite una comunicación y ejercer efecto al mismo ante situaciones externas o internas. Bien, ahora que hemos entendido un poco sobre la sinapsis, vamos a entender algo más básico, y es que la misma sinapsis va a tener componentes. Estos lo podemos resumir en tres. La membrana presináptica, que es en el dibujito que podemos observar acá, es la parte azulita. Esa podemos darle el nombre de membrana presináptica. Luego tenemos el espacio o hendidura sináptica, que realmente el espacio sináptico va a ser ese espacio en blanco que se encuentra entre la célula o la neurona presináptica, que es el azulito o celeste, y la célula o neurona postsináptica, que es el que se encuentra en morado. Entonces, el espacio que existe entre estas dos neuronas le vamos a llamar espacio sináptico o hendidura sináptica. Y por último, la membrana postsináptica, que confiere
al color morado. Estas tres componentes que pueden observar acá son los encargados para poder hacer el funcionamiento o lo que confiere, como estamos estudiando, lo que se refiere a la sinapsis. Vamos a ver una membrana presináptica, azul, el espacio o hendidura sináptica y por último, lo que nos confiere con la membrana postsináptica, lo moradito. Bien, ahora sí, entremos en materia como tal. Esta sinapsis, como ya les habíamos dicho, se basa en una liberación de diferentes componentes, pueden ser químicos o eléctricos, pero es importante entender que existen diferentes tipos de sinapsis y aquí vamos a ver que se pueden clasificar. Relacionando como primer punto el lugar de contacto, podemos clasificarlo en axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas. El primero, axodendrítica, se basa técnicamente en que del axón se transmite o se liberan diferentes neurotransmisores, o mejor dicho, se transmite la información hacia las dendritas de la neurona. Son dos neuronas las que tienen que participar aquí como base. Realmente pueden participar varias a la vez, pero por cuestiones didácticas nos centraremos solo en una y una. El axón viene siendo la neurona presináptica y la dendrita viene siendo la neurona postsináptica. Eso es lo que llamamos nosotros axodendríticas. Luego sigue las axomáticas. Las axosomáticas son aquellas donde el axón presináptico se transmite directamente al soma o cuerpo de la neurona. En este caso sería la neurona postsináptica. Y por último, las axoaxónicas, que es donde se transmite la información del axón de la neurona presináptica hacia otro axón de una neurona postsináptica. Cada uno de estos componentes tiene funcionamiento diferente en todo el sistema nervioso y realmente dependerá del estímulo o respuesta que el mismo cuerpo perciba o quiera transmitir, con lo cual se puede dar estos tipos de información: axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. El segundo sería según el efecto postsináptico. En esta cuestión la vamos a subdividir en dos categorías más, que es excitatoria e inhibitoria. Es importante reconocer acá que estamos viendo lo que nos involucra o lo que nos confiere aquí es el efecto postsináptico, es decir, no nos centramos tanto en la neurona presináptica, sino más bien en la respuesta o el efecto que va a dar la neurona postsináptica, es decir, lo que estamos buscando. En ese sentido vamos a ver las dos subdivisiones. La primera es excitatoria y se refiere a que siempre que se transmite información a través de ella, se produce una despolarización de la membrana en la célula postsináptica. Si esta despolarización es suficientemente intensa, se producirá un potencial de acción. Como anteriormente habíamos visto en el tema anterior, con referente a los potenciales de acción, se basa técnicamente en que la célula se carga. Puede ser en menos 60 milivoltios, menos 90 milivoltios, va a depender de las neuronas específicas a las cuales nosotros estamos buscando una excitación, y esta va a ejercer una respuesta para activar diferentes canales, para activar diferentes vesículas, lo que confiera o lo que nos importa. En esta cuestión es excitar, generar que la célula tenga una respuesta que pueda ser evidente y que sobre todo nos pueda dar continuidad a la información que transmitimos. Pero también existe una segunda subcategoría, que es la inhibitoria, y es cuando, siempre que se transmite información a través de ella, se produce una hiperpolarización en la membrana de la célula postsináptica. Mientras dure la hiperpolarización, la neurona estará inhibida. Le será más difícil generar un potencial de acción y necesitará un estímulo más intenso. Es decir, en la inhibitoria se está buscando todo lo contrario a la excitatoria. No se busca la activación de la neurona. No estamos buscando realmente que ésta genere una respuesta evidente en el caso de una acción, sino más bien estamos buscando otro tipo de respuesta, que es la inhibición, que la neurona o el grupo de neuronas no desempeñe la función por la cual están destinadas. En el sistema nervioso, cuando hablamos ya incorporando todos estos sistemas, las excitaciones e inhibiciones están funcionando de manera semántica, de manera que éstas puedan trabajar continuamente.
No están trabajando de manera separada, no va una antes de la otra. No necesitas una para trabajar con la siguiente. Más bien lo que está haciendo aquí es que mientras tratas de que un tipo de célula, un tipo de neurona en específico, ejerza una actividad esperada, liberar algún neurotransmisor, generar un potencial de acción, lo que se necesita en ese momento, también necesitamos que otras neuronas que ejercen diferentes acciones que si todas se excitaran podría generar un gran problema, una gran sobreexcitación en nuestro sistema nervioso que no podría ser correcto, no podría funcionar armónicamente. Por lo tal necesitamos desactivar o inhibir diferentes neuronas para que las otras puedan ejercer su efecto. Una vez ejerzan su efecto, pueden activar o excitar otro tipo de neuronas que anteriormente estaban inhibidas. Es decir, aunque podamos verlas de manera separadas, la excitación y la inhibición están funcionando al mismo tiempo. Mientras excitamos una célula para que generen su acción, estamos inhibiendo otras para que pongan en pausa sus acciones y luego puedan ejercer sus acciones cuando las excitadas terminen inhibidas. La tercera forma de transmisión se basa en la forma de transmisión de la información. Esta puede ser sinapsis química y sinapsis eléctrica. A continuación vamos a ver un poco a qué se refiere la sinapsis eléctrica, y es que nos confiere mucha importancia con respecto a esto. Básicamente se refiere al paso de corriente a través de canales de célula a célula de manera directa hacia la célula postsináptica por uniones comunicantes gap. Esta actividad es muy importante porque realmente lo que están tratando de hacer es pasar información o un comportamiento que les permita comunicarse entre célula y célula y que la célula postsináptica o neurona postsináptica, ejerza su acción, se basa técnicamente en la simple corriente eléctrica para generar un potencial de acción, como anteriormente lo habíamos visto. Esto normalmente se ve evidenciado con el músculo esquelético, que es el que más se utiliza la sinapsis eléctrica para poder llevar a cabo diferentes actividades, como el simple movimiento, mantener la postura, el hablar, el poder ejercer como la masticación y más actividades extenuantes como en el ejercicio. La característica primordial de estas es que son más rápidas, usadas en el proceso de información. No hay retardo sináptico. Esto se refiere a que no habrá mucha espera que hacer con esto. Realmente son las más rápidas y las que funcionan de una manera muy bien esperada. No tendría que haber algún obstáculo, no tendría por qué estar la dendrita o el axón o la neurona como tal siendo inhibida por un agente químico, porque realmente solo se está comunicando mediante una actividad eléctrica. Realmente eso es lo que le confiere la rapidez, eso es lo que le confiere la actividad en que ésta pueda ejercer la respuesta de una manera más rápida. Por eso es que el procesamiento de la información suele ser, o lo que nosotros percibimos del ambiente, como cuando nos quemamos, o cuando percibimos un frío muy intenso, rápido, o cuando sentimos que nos está caminando un animalito por los pies o otra parte de nuestro cuerpo, inmediatamente, gracias a la sinapsis eléctrica, nosotros podemos darnos cuenta realmente que existe el peligro y por lo tanto dar una respuesta inmediata. Nosotros ponemos la mano en la estufa caliente sin saber que estuviera caliente. Ponemos nuestra mano, inmediatamente sentimos, gracias a los axones de las células sensoriales que se encuentran en esas, las terminaciones nerviosas libres que se encuentran en nuestras manos, en nuestros dedos, en nuestros pulpejos específicamente, transmite la información mediante la sinapsis eléctrica y da una respuesta casi inmediata con referente a esto. Quitar la mano, mover el músculo que nos está permitiendo la acción de retirar la mano del lugar y así podernos evadir del peligro. Así es como funciona la sinapsis eléctrica. Realmente se basa técnicamente en poder ser una comunicación demasiado rápida, sin que haya obstáculos en el camino y que pueda ejercer el procesamiento de la información y sobre todo dar una respuesta de manera casi inmediata. Por esa razón es que otra característica es que es bidireccional. Como les di en el ejemplo, sentimos o percibimos el calor en nuestros dedos, en nuestras manos, se pasa la información mediante la sinapsis eléctrica y luego da una respuesta a los músculos encargados del movimiento
del brazo, de la mano, de los dedos, para que podamos retirarlo. Eso es lo que le da una respuesta o una característica bidireccional. Es también muy importante reconocer que son ampliamente distribuidos durante el desarrollo. Se encuentra en la retina, en la corteza cerebral, en el cuerpo estriado, en el hipocampo, en el hipotálamo y en el olivo inferior. Son importantes sobre todo para poder tener el conocimiento del movimiento, para poder tener esas sensaciones de memoria también, que recordamos realmente cómo es que nosotros podemos actuar cuando, por ejemplo, una persona que ha practicado eh, guitarra o que sabe tocar guitarra, ese instrumento o algún otro instrumento de cuerda, qué sé yo, la memoria que le ha permitido, esto también se transmite mediante la sinapsis eléctrica, porque ha generado una memoria con referente a los músculos, lo cual dan una respuesta muy rápida para ejercer esta acción, la necesaria. Esto más adelante lo van a comprender un poco más, que se refiere al cerebelo, cómo es que ésta te permite dar unos golpes finos, unos golpes más gruesos, las diferencias que existen, cómo es que nosotros podemos ejercer eso, y se da mediante la práctica o la memoria que se obtiene mediante esto. En fin, la sinapsis eléctrica se basa técnicamente en la comunicación entre una neurona presináptica, que es la chiquitita que ven aquí, y una neurona posináptica, que es la grandota que ven ahí, como que estuviera abrazando a la otra, y permite la transmisión de la información mediante la electricidad. Estas están unidas por áreas de contacto de baja resistencia eléctrica entre las células. Recordemos que normalmente cuando existen muchos lípidos en esas cuestiones, el lípido es un aislante eléctrico dentro de nuestro sistema. En esta parte, cuando hay neuronas que transmiten electricidad, existe una baja resistencia como tal. Es decir, que la liposidad o las capas lipídicas que se encuentran en estas áreas, en estas membranas, son realmente más bajas que las demás. Ya vamos a ver la diferencia que existe con la sinapsis química, que realmente va a haber gran cantidad de lípidos en esa región. Bien, una vez comprendido la sinapsis eléctrica, pasamos a la sinapsis química. La sinapsis química sí es un poco más compleja, ya que realmente esta es la que se ocupa más. No es que la sinapsis eléctrica no sea ni importante, realmente sí, ambas son igualmente importantes, ambas trabajan de manera armónica en nuestro organismo y tienen que funcionar de manera correcta para que podamos tener o que el cuerpo humano pueda subsistir y por lo tanto no muera o no padezca alguna enfermedad. Pero la sinapsis química realmente sirve como dianas o blancos para la acción de algunas enfermedades, más adelante las vamos a ver, y sobre todo para la acción de algunos fármacos. Realmente la mayoría de fármacos están destinados en las acciones de la sinapsis química. Por esa razón es que son tan específicos los fármacos, por esa razón es que sabemos exactamente cómo es que la pastillita nos quita un determinado dolor o una determinada sensación. Es porque tiene su blanco, solo funciona en específicas regiones, gracias a esto. Bien, la sinapsis química sí va a tener dos, como la sinapsis eléctrica, dos componentes, bueno, tres si le agregamos la hendidura sináptica, que es la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Pero aquí va a haber un poco más de componentes que tenemos que poner muy en claro para que podamos entender. En la neurona presináptica libera una sustancia transmisora, es decir, en la neurona presináptica van a haber diferentes componentes que en este caso los podemos observar acá, son los circulitos que se encuentran ahí. Esas son sustancias transmisoras. Estas sustancias son también conocidos como neurotransmisores. Luego más adelante van a conocer un poco sobre los neurotransmisores como acetilcolina. Van a conocer diferentes neurotransmisores como serotonina, adrenalina, noradrenalina, todas esas cuestiones que son muy importantes. Dopamina, ácido glutámico, norepinefrina, GABA, que son muy importantes realmente, sobre todo para la inhibición, porque sí, para la inhibición también es necesaria una sustancia transmisora.
que en este caso es GABA. Y vamos a entrar en materia ya con esto. La sustancia transmisora normalmente viene empaquetada o guardada en unas sustancias o en unos componentes llamadas vesículas. Estas vesículas son, o vénganlas a ver, como pequeños paquetes que están formados siempre por citosol dentro, y también van a estar formados sobre todo por membranas lipídicas, normalmente, que son componentes base de su neurona, en este caso la neurona presináptica. Esas van a estar envueltas, son empaquetadores para mantener ahí a la sustancia transmisora, al neurotransmisor, ya que si estas estuvieran liberadas sin ningún empaquetamiento, la excitación o inhibición estaría descontrolada en nuestro organismo. Por tal razón, estas están guardaditas, empaquetadas, para que nada malo pueda suceder en el organismo. Bien. Existe una cuestión llamada retardo sináptico, que realmente lo que está tratando de hacer es que no puede existir una respuesta o una liberación de estas sustancias sin antes haber cumplido un proceso muy necesario, que se refiere o que tiene que ver sobre todo con receptores, que más adelantito o dentro de poquito les voy a explicar bien. Son efectos persistentes. El receptor postsináptico puede ser ionotrópico o metatrópico. Es importante comprender acerca sobre qué significa cada uno. El receptor postsináptico, cuando es inotrópico, en el caso abrirá un poro selectivo y permitirá el flujo de iones para producir un potencial postsináptico, mientras que el metabotrópico informa a una proteína G para que inicie una cascada química que puede incluir la abertura de canales o el cierre de los mismos, es decir, el cierre de canales. Por eso que es importante entender sobre estos canales. Pueden ser inhibidoras o excitatorias, como les había dicho anteriormente. En el caso de GABA, que es un neurotransmisor que funciona para ser inhibidor, ya habíamos hablado un poco sobre a qué se refiere con inhibición. Y los demás, como la epinefrina, que puede ser excitator, que realmente permite dar una respuesta en diferentes organismos. Más adelante, cuando vean sobre el sistema nervioso autónomo, se van a dar cuenta que si bien existen neurotransmisores específicos, cada uno va a funcionar de acuerdo a donde se encuentran estos tipos de receptores. Y gracias a estos receptores van a dar una respuesta. Y no solo se basa técnicamente en la cuestión de ser un tipo de receptor, más bien se basa en la localización en la que se encuentran. Así vamos a encontrar diferentes receptores en diferentes partes del organismo y con ello van a dar una respuesta diferente a lo que nosotros podríamos considerar de antemano. Bien, son blancos farmacéuticos importantes y la característica: son unidireccionales, es decir, la transmisión se va de manera vertical. No va a haber una respuesta de sensación para dar una respuesta como tal, sino más bien solo va a dar una respuesta. Se está buscando un fin como tal, que se ejerza una acción sin tanto procesamiento. Y eso es lo que vamos a dar. Bien, para entrar en materia un poco más sobre estas cuestiones que hemos visto, vamos a ver cuál es la función de la terminal presináptica. ¿Para qué funciona entonces? Siempre con vista a la sinapsis química, no se les vaya a olvidar eso. Con relación a esta terminal presináptica, que es la parte amarilla que vamos a encontrar aquí abajo, esta va a tener una función muy importante, y es que la terminal presináptica funciona como síntesis, que es esta, funciona como síntesis, empaque y liberación. Esas tres características son muy importantes. Aquí lo pueden ver, amarillo o anaranjado, no sé cómo lo podrán ver ustedes. Es esta parte que se encuentra aquí. Con las mitocondrias, las vesículas transmisoras están de color rojo o anaranjado. Ahí cada quien puede diferenciarlas. Esas realmente son las importantes. Esto es lo que a nosotros nos confiere. Realmente la membrana se basa en este colorcito que podemos ver, más oscurito,
que están en las partes rojitas, esa parte es la membrana que a nosotros nos va a importar. Es la terminal presináptica. Bien, ya les había hablado acerca sobre las vesículas y es que son muy importantes que podamos entender sobre estas vesículas transmisoras. Dentro, o lo que ellos tienen, van a tener neurotransmisores. Realmente lo que almacenan ellos son neurotransmisores que son los encargados de dar un potencial, o mejor dicho, dar una respuesta como tal, una excitación como tal a la neurona postsináptica. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Las pequeñas almacenan normalmente neurotransmisores clásicos como acetilcolina, mientras que las grandes almacenan neuropéptidos. Son neurotransmisores mucho más grandes, con más cantidad, y por lo tanto, por obviedad, van a ser vesículas mucho más grandes. Bien, es importante reconocer esto porque la neurona presináptica normalmente depende muchas veces de energía para poder ejercer la acción de liberar el neurotransmisor. La finalidad es esta que vimos. En primer lugar, la vamos a ver con cada uno de estos. Recordemos estas tres: síntesis, empaque y liberación. Y se basa de la siguiente manera. Cuando nosotros damos una respuesta, cuando nuestro organismo quiere dar una respuesta, vamos a ver que está involucrada la terminal presináptica como tal. La síntesis se basa técnicamente en reconocer, en crear, en poder procesar lo que es un nuevo neurotransmisor que se va a encontrar en toda esta parte de la neurona. Una vez dentro de la neurona, es necesario empacar esta, ya que si no se empaca, esa puede ser destruida con facilidad o se puede liberar de alguna u otra forma y va a ejercer muchos problemas, ya que se tiene que hacer de un proceso ordenado. Y es aquí donde se empaca, donde se crean vesículas que van a tomar la neurotransmisores ya creados, ya sintetizados, las guardan y las empaquetan. Una vez empaquetadas, mediante el uso de energía muchas veces, por eso es que hay muchas mitocondrias en esta parte, estas vesículas se fusionan, oigan bien, se fusionan con la terminal presináptica o la membrana presináptica. Una vez fusionada, esta permite que se libere el neurotransmisor que estaba dentro, permite que éste llegue a la hendidura sináptica y que a su vez permita el contacto directo con proteínas receptoras en la neurona postsinápticas. Son específicos. Esto tienen que entender que no es solo una cuestión de liberación y ya, sino más bien tienen que encajar exactamente en sus respectivos receptores. Así como existen los receptores muscarínicos para la acetilcolina, no van a haber otros tipos de receptores que van a tratar de meterse en estas cuestiones porque ya son específicas para cada uno. Más o menos de esa manera es que está funcionando lo que se refiere con la función de la terminal presináptica. Ahora sí, vamos a ver las cuestiones más específicas. Habíamos dicho anteriormente que en esta parte vamos a ver la síntesis, empaque y liberación, pero ahora es muy importante reconocer cómo es que funciona realmente esta liberación sináptica, cómo es que la neurona presináptica permite que se libere este neurotransmisor, cómo se da la fusión, para qué se involucra. Todas estas cuestiones las vamos a ver de esta manera. Muchas veces pueden ser activadas estas por medio de un potencial de acción, que normalmente es cuando excitamos a la célula. Una vez que existe una excitación de la célula, gracias a que ha alcanzado el potencial de acción propicio para cada tipo de neurona, las mitocondrias van a ejercer una liberación de lo que se crea de energía. Es muy importante que esta liberación pueda llevarse a cabo. Normalmente se va por impulsos eléctricos, como puede ser una despolarización, una polarización, normalmente que permite a la célula activarse. Esta activación de las células mediante las polarizaciones, por ejemplo, en este caso con los canales de sodio, que permiten un acoplamiento directo, es decir, que pueden aumentar o disminuir el voltaje según convenga, normalmente es aumentarlo, permitirá la activación de las vesículas como tal. Una vez se han activado estas vesículas, se va el primer paso que va a ser el acoplamiento. Estas cuestiones de acoplamiento son muy importantes
porque es lo que permite que éstas se puedan fusionar directamente con la membrana presináptica y así liberar lo que éstas llevan dentro, que en este caso son los neurotransmisores. Una vez estas membranas se han acoplado, permiten una fusión de la membrana. Cuando se crea la fusión, permite la liberación, una exocitosis, y se puede liberar todo el neurotransmisor. Más adelante, con cada una de los neurotransmisores específicos, se van a dar cuenta realmente cómo es que va funcionando cada uno. En este caso, utilizaremos las cuestiones más importantes, como puede ser la acetilcolina, usando de ejemplo. En este caso, entre el calcio, entre el sodio, se crea una despolarización de la membrana, lo que permite la activación de las vesículas como tal, se acoplan a la membrana presináptica, una vez acopladas se fusionan, permitiendo la liberación del neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina, permitiendo la exocitosis. Se libera la acetilcolina en el espacio de la hendidura sináptica y las que alcancen, llegan al respectivo receptor, en este caso son los receptores muscarínicos, los de acetilcolina, y estos permiten una activación específica de la neurona postsináptica. Luego va a existir un proceso que es muy importante, y es que realmente no todo el neurotransmisor es lo que se va a utilizar. Y el cuerpo humano le encanta reciclar, utilizar de nuevo, ya que la creación de nuevos neurotransmisores o de cualquier proteína o péptidos, cualquier estructura, incluso celular, lleva al uso de bastante energía y el cuerpo trata de ahorrar en estas cuestiones. Así que lo que hace técnicamente es reciclar. Este reciclado permite que la acetilcolina o el neurotransmisor que no fue utilizado vuelva a entrar a la neurona mediante una creación de nuevas vesículas, que es donde se recupera. Este proceso se le llama, por lo tanto, recuperación, que es la dinámica genera movimiento en presencia de GTP, que va a ser un proceso más amplio cuando ya se ha utilizado la energía, y vuelven a encapsularse. Es importante entender que cuando existen las terminales presinápticos, y como dijimos de que en un principio era el potencial de acción lo que activa esto, el calcio adyacente a los sitios de liberación también ayudan a que exista esta diferencia de polarización para que pueda ejercerse esto y pueda darse esa comunicación. Realmente el calcio es el que permite la fusión y liberación como tal. Es importante el calcio porque no solo sirve como un proceso de despolarización, más bien sirve por un proceso de fusión y liberación. Sin el calcio no se puede liberar. Por eso es que son dianas farmacológicas estas cuestiones, como les habíamos dicho. Normalmente pueden impedir que se unan a sus receptores o pueden impedir que se absorba el calcio mediante las células para evitar la despolarización o evitar que se pueda dar la fusión y liberación. Con cada uno de estos procesos, lo importante es que no exista una sinapsis como tal. Aquí vamos a ver un acoplamiento y fusión que van a estar mediadas realmente por una proteína llamada SNARE. Realmente la proteína SNARE es un acrónimo de su nombre en inglés, pero lo que nos confiere es el nombre en español. Y por lo tanto SNARE es, o como se llama realmente, son receptores de proteínas de fijación solubles de NSF. La finalidad básica de SNARE es facilitar la fusión de las vesículas. Ese es el fin. Si las vesículas que se encuentran en la membrana presináptica está fallando SNARE, estas no se van a fusionar. Y si ya vimos que si no existe fusión, por lo tanto no va a haber liberación de neurotransmisor. Y queda atrapado en las vesículas el neurotransmisor, no va a ejercer la razón por la cual fue sintetizado. Y no existe una comunicación de células y por lo tanto, si no hay comunicación de células, no va a haber una respuesta, no va a haber un efecto. Y como tal, vamos a ver un problema. Los SNARE neuronales consisten en las proteínas Syntaxin, SNAP25, que se encuentra en la membrana plasmática de SNARE, y la sinoptobrevina, también llamada proteína BAMP2, en la membrana vesicular. Por eso se llama BSNARE, de vesícula. El complejo SNARE formado por estas tres proteínas forman un ramillete de 4 hélices paralelas
que se piensa por estudios que realmente no están tan bien sintetizados, pero a lo que se ha concluido actualmente, es que éstas inducen a la función de membrana por un proceso de trenzado en dirección a la membrana, ejerciendo suficiente fuerza en la membrana para sobrepasar una barrera energética que se estima en mayor a 40 kilogramos. Es importante reconocer que realmente tienen que utilizar mucha energía y un proceso bastante copioso para que éstas puedan fusionarse y permitir la liberación como tal. No es solo un proceso de llegar a que la vesícula se pone al lado de la membrana presináptica o se unen y ya inmediatamente se abren. Realmente es un proceso que necesita más fuerza. Es un proceso que requiere más energía para poder ejercer. Y aquí es donde vienen las enfermedades, como tal el botulismo y el tétano. Realmente existen neurotoxinas bacterianas causadas del botulismo y el tétano, interfieren en la función de estas, de SNARE. Como tal, una vez afectadas estas, no se permite la liberación y pueden existir diferentes anomalías. Normalmente con el botulismo y tétanos vamos a ver que existen normalmente anomalías con referente a la acción que éstas puedan ejercer, ya sea por una parálisis, puede ser una parálisis espástica, que normalmente se encuentra en el tétano, que no existe una comunicación como tal y por lo tanto se ven algunos procesos más graves. El complejo SNARE se ha investigado la posible relación entre la expresión anormal de SNAP25 y una variedad de trastornos neuronales. Por ejemplo, los polimorfismos en el locus del gen SNAP25 se han asociado a la manifestación de trastornos por déficit de atención con hiperactividad o ADHD. Es normalmente como les estamos viendo. Realmente cuando se ve una sobreexcitación, como les venía explicando en un principio, si existe demasiada excitación y no hay quien inhiba esa exagerada excitación, se va a ver un problema, se va a ver creado alguna deficiencia, algún trastorno, como en ese caso por el déficit de atención con hiperactividad. O también se ha demostrado una correlación entre el nivel de expresión del SNAP25 y la aparición de la esquizofrenia. Más adelante van a ir conociendo un poco sobre cómo es que realmente esto es muy importante, donde mientras están inhibiendo algunas sustancias, las otras las están excitando y esta continuidad que se da entre inhibir y excitar entre las células permite realmente lo que nosotros le llamamos como un paciente normal, que se encuentra totalmente abocado a lo que es relación al espacio-tiempo. No sufre ningún problema de esquizofrenia, no sufre ningún problema de ADHD. Todo esto porque está funcionando en un sistema de inhibir y excitar. Así es como va funcionando. Por eso es que es muy importante. Aquí es donde entran en juego los fármacos, sobre todo los fármacos que se usan en psiquiatría. Cómo es que realmente están funcionando con estas membranas para tratar de mitigar el proceso de la excitación o la sobreexcitación de las células. O poder entender un poco sobre algunas células que están siendo demasiado inhibidas y que es necesario excitarlas. Por lo tanto, aquí es donde entran en papel los fármacos. Bien, vamos a entrar en contexto sobre el concepto de neurotransmisor. Y realmente un neurotransmisor va a ser un mediador químico que se libera al espacio sináptico cuando el terminal presináptico es estimulado, como ya lo habíamos visto. Que realmente esto lo que se trata es que se libere el neurotransmisor y se libera al espacio o la hendidura sináptica. Y es capaz de unirse a receptores ubicados en la membrana postsináptica generando una respuesta fisiológica. Técnicamente se basa en esto, como habíamos dicho. Lo que estamos buscando es clave. La membrana presináptica, que es la que está liberando estas esferas de diferentes colores, realmente, como pueden ver, dentro de la membrana como tal, toda la neurona, van a encontrar otras esferas más grandes. Estas esferas más grandes serían siendo las vesículas. Las vesículas, una vez se han fusionado, van a liberar el neurotransmisor que van a ser las bolitas de colores. Estos neurotransmisores, que es lo que estamos entrando en contexto, estos neurotransmisores no simplemente son liberados y ya. Estos, cuando están en el espacio o hendidura sináptica, realmente lo que están haciendo es buscando su respectivo receptor, ya que una vez se acoplan a este receptor,
Estas pueden ejercer una respuesta fisiológica, la neurona postsináptica. Es importante, por eso es que no todo el neurotransmisor liberado es utilizado, por eso vuelve a ser reutilizado o reempacado. Lo que se está haciendo es reciclando. Bien, los requerimientos para que exista una transmisión sináptica es muy importante. Ya para ir entrando totalmente en contexto con cada neurotransmisor. Debe haber un mecanismo para sintetizar y almacenar los neurotransmisores en vesículas. Es importante que este mecanismo tenga que coexistir de una manera tal como permite la liberación del neurotransmisor. Si se permite la liberación del neurotransmisor, tenemos que crear un mecanismo que permite sintetizar y almacenar, dado las pérdidas que hemos tenido en neurotransmisores, en vesículas. Y así poder tener lo que es una fuente sustancial de neurotransmisores. Que estos no se acaben, de que no pueda haber escasez de neurotransmisores. Eso no puede existir en el organismo. Tienen que tener almacenados todas estas cuestiones. Tiene que haber otra cuestión. Son mecanismos que originen el vaciamiento de las vesículas en las hendiduras sinápticas en respuesta a un potencial de acción. Ya habíamos visto, tiene que haber una respuesta en la membrana presináptica o en la neurona presináptica para que pueda ejercer una respuesta, que en este caso es la del vaciamiento de las vesículas. Ya las creamos, ya las guardamos, ahora tiene que existir un mecanismo por lo cual tengamos que liberarlas, tienen que hacer su función, no solo pueden estar guardadas. Tiene que haber un mecanismo para producir una respuesta eléctrica o bioquímica en la neurona postsináptica. En este caso, los neurotransmisores tienen que ser eficaces, buscar su respectivo receptor y poder así ejercer la acción fisiológica que se está buscando. Tiene que haber, por último, un mecanismo para eliminar el neurotransmisor del espacio sináptico. Es muy importante poder reconocer estas cuestiones, porque una vez que se encuentre el neurotransmisor en el espacio o en la hendidura sináptica, tenemos que controlar esto. Ya vamos a ver normalmente cómo es que existe la acetilcolinesterasa, por ejemplo, que es una proteína que trata de eliminar lo que es la acetilcolina restante que se encuentra en el espacio o hendidura sináptica, porque tenemos que volverla a utilizar o tenemos que dejar ese espacio sin nada, porque eso permite que los receptores puedan reactivarse una vez más y permitan que eso puedan ejercer una acción cuando exista otra vez otro ciclo, otro proceso en el cual se vuelvan a liberar nuevos neurotransmisores. Bien, para poder comprender todas estas cuestiones sobre cada neurotransmisor, cómo es que ejerce su acción, es importante reconocer sobre la liberación del neurotransmisor. Y mi compañero a continuación les hablará un poco sobre el cuánto.